Guatemala, Fanny Estrada, directora de la División de Relaciones Institucionales de AGEXPORT. Está también por Panamá, Roberto Tribaldos, él es presidente de la Asociación Panameña de Exportadores APEX. Está por parte de Coexport de El Salvador, la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Silvia Cuellar. Y está por Honduras, Medardo Galindo, presidente de la Federación de Agroexportadores de Honduras de FECAESCA. Vamos a dar inicio con el primer punto, que sería dar a conocer quién es FECAESCA y quién es FECAESCA. Esto lo dejamos en palabras de Fanny Estrada, directora de Relaciones Institucionales de AGEXPORT por parte de Guatemala. ¿Podemos proyectar, por favor? Bueno, lo explico. La Federación Centroamericana de Cámaras y Asociaciones de Exportadores está integrada por 7 países. Por la Asociación Panameña de Exportadores, APEX, por la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CADEXCO, presidida por doña Laura Bonilla, que aquí nos acompaña, y en el caso de APEX, Roberto Tribaldos. Está también por la APEN, que es la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, cuyo presidente Guillermo Jacobi aquí nos acompaña. Guillermo, además, está en este momento desempeñando el cargo de presidente de FECAESCA. Está el licenciado Medardo Galindo, de la Asociación de Productores y Exportadores de Honduras, FPX. Y doña Silvia Cuellar, que es la directora de Coexport, la Corporación Salvadoreña de Exportadores. Y de parte de Guatemala, yo estoy representando a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT. Estas 7 organizaciones nos dedicamos desde hace más de 30 años a promover en forma conjunta el desarrollo de las exportaciones de Centroamérica, volviendo a Centroamérica a una región exportadora hacia los diferentes países del mundo. Desempeñamos las labores de guiar, conducir, trasladar conocimiento a las empresas de cómo competir en los mercados mundiales, pero a la vez jugamos un importante rol en la incidencia de las políticas públicas de los gobiernos para volver más competitivos nuestros países y de esa cuenta que Centroamérica pueda exportar más. Así que aquí están ustedes con los exportadores de Centroamérica. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Vamos a dar inicio entonces a conocer la postura de FECAESCA. Esto está a cargo del presidente de esta federación y que en esta ocasión lo tiene Nicaragua, y está a cargo del señor Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN. Muchas gracias, Marlene. Bienvenidos todos los representantes de los distintos medios de comunicación del área centroamericana. En este momento voy a proceder a leer nuestro comunicado. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, FECAEXCA, ante el entorpecimiento del comercio intercentroamericano por las medidas tomadas por Costa Rica para el control del COVID-19, manifiesta lo siguiente: acatamiento de disposiciones gubernamentales. Las empresas del sector exportador centroamericano han acatado las disposiciones para el combate en la pandemia del COVID-19. Han colaborado con las autoridades en toda la región. Han dado su contribución al control de la pandemia. Han esperado pacientemente el proceso de normalización del tránsito regional. Han respetado el rol de los gobiernos para que inicien oportuna desescalada es el cuidado de la salud de las personas y que la economía está en segundo plano. Necesidades de medidas de seguridad sanitaria. Ciertamente, el control del COVID-19 exige la imposición de medidas sanitarias extraordinarias. Sin embargo, con las medidas unilaterales tomadas por el gobierno de Costa Rica, se puso en riesgo el abastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos de higiene y el flujo del comercio regional. Al ser dichas medidas inaplicables, esto ha provocado grandes pérdidas en la región y ha creado un drama humano en los pilotos del transporte de carga que se encuentran ubicados en las fronteras
en condiciones lamentables. Retroceso a la integración. Lo anterior ha provocado un lamentable retroceso de la integración centroamericana en tan solo 2 semanas por un país que toma decisiones unilaterales, provocando que, en correspondencia, países vecinos tomen medidas recíprocas, como si no existieran normas que regulan el actuar entre los países e instituciones encargadas de poner orden. Más castigo a la economía. La inviabilidad de las medidas adoptadas sin consultar a especialistas en logísticas y comercio solo han contribuido a agravar la ya muy maltratada economía de los países. Ya existen una importante cantidad de empresas regionales funcionando a niveles muy bajos de producción y muchas de ellas han cerrado con la correspondiente pérdida de empleos. Es incomprensible que, a estas alturas, no se haya podido concluir con una solución al problema. Ante esto, el sector exportador de Centroamérica hace un llamado al gobierno de Costa Rica y exige a las autoridades regionales, 1, que consensúe una solución práctica y viable para cumplir con la situación que ya es insostenible por las graves consecuencias que se suman a los efectos económicos provocados por la pandemia. 2, que las decisiones tomadas en el seno del Comieco sean respetadas y puestas en marcha a la brevedad posible, manteniendo la unión regional. Dado que en estos momentos en que la pandemia está golpeando a nuestros países, es cuando más se necesita trabajar como región para salir adelante. Aquí termina el comunicado. Ahora tenemos información adicional que va a ser dada por los diferentes países en torno a cuál ha sido la afectación particular en términos económicos que nos está dejando. Por ejemplo, solamente entre el comercio que hay entre Costa Rica y Nicaragua está entre 1.6 a 2 millones de dólares diarios que se están perdiendo. Y ya tenemos 10 días, es decir, estamos bajo ese problema. Entonces, pero esto solamente es Nicaragua, y sin embargo, esto está afectando a toda la región. Dejo el paso ahorita para que Laura, por favor, Bonilla, de Costa Rica, exponga su punto de vista. Laura, por favor. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Desde la Cámara de Exportadores hemos manifestado nuestra gran preocupación por la afectación que esto está llevando a la región centroamericana. Pero más que eso, también nuestra preocupación por esa cantidad de choferes que están ahí en condiciones inhumanas, el cual nos preocupa, y ya tenemos presión de sus familiares, de sus esposas y sus hijos que están muy preocupados por la salud. Aquí tenemos un tema humanitario muy importante. Sí debo reconocer que la Cámara de Exportadores ha estado trabajando junto con COMEX directamente y reconozco el trabajo, las reuniones maratónicas que se han realizado para buscarle una solución a esto. Sin embargo, creemos que los tiempos se han agotado y creo que, como lo dice el comunicado de FECADESCA, desde CADESCO también hemos solicitado una pronta solución con los señores presidentes de la República y el cuerpo diplomático. Yo creo que ya los tiempos se agotaron, como lo dije, y sí estamos solicitando pues, la intervención del señor presidente. Hay una esperanza de que hoy Comieco en la tarde podamos llegar a un arreglo, que creo que eso sería lo mejor. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Invito a todos los países a ceder un poquito para que podamos llegar a una solución, y siempre y cuando resaltar que el tema más prioritario en este momento, por supuesto, es la salud. Por favor, Roberto, Panamá. Sí, buenos días, Centroamérica, desde Panamá. FECADESCA en este llamado a llegar a una solución. Como bien menciona doña Laura Bonilla, creo que ya después de 2 semanas tenemos una crisis total. Está la crisis humanitaria de la cantidad de personas que tenemos en la frontera, pero también
está la situación económica. Creemos que la región como todo genera más de 10.000 millones de comercio internacional e interregional, y uno de los pilares de la competitividad de las exportaciones en la región es la logística y las economías que se logran a través del transporte terrestre. Lamentablemente, las situaciones que se están planteando o las soluciones que se están planteando al final están llevando a que esa competitividad desaparezca. Tenemos casos en Panamá donde hay empresas que tienen, por dar unos ejemplos, tenemos una empresa que exporta envases de aluminio, tiene 80 contenedores detenidos en frontera y 450 contenedores al mes, que en estos momentos no sabemos cómo va a continuar esta operación. Todas estas empresas generan empleos. Otro ejemplo es una empresa que cuenta con 439 trabajadores que debe exportar 3.000 toneladas métricas de aceite vegetal. Sin embargo, en estos momentos, que son alrededor de 100 viajes de camiones cisterna, lo cual obviamente no aplica ningún almacén fiscal, no aplica ninguna de las medidas propuestas en la mesa, y se debe buscar una solución. Realmente nos unimos a los demás presidentes de la región a un llamado al mayor nivel de autoridad en los países, a los presidentes, a que salgamos de esta situación, porque efectivamente, como dice doña Laura, yo creo que el tiempo ya se agotó. Así que saludos de Panamá, quedamos a disposición para lo que dispongan, y adelante con la conferencia. Muchas gracias, Roberto. Le vamos a dar la palabra a Silvia de El Salvador. Silvia, por favor. Muy buenos días, es un gusto conversar con ustedes esta mañana sobre este tema, pues, que es tan delicado, y como todos hemos expresado, pues, realmente ya deberíamos de estar teniendo una solución, puesto que las consecuencias están siendo muy duras, por decirlo así. En el sentido humano, por supuesto, primero, por la situación, y ya como lo expresaron aquí Laura y otros, la situación en que se encuentran las personas, los motoristas que están ahí varados, ¿verdad? No es tan bueno estar en ello, y más ahora que vienen las lluvias, eso va a traer todavía mayores consecuencias. No debemos alargar ese tema. Fíjense que en el caso de El Salvador, alrededor de 40 millones es lo que se ha estimado de pérdidas realmente que se podrían tener si esta situación no se solventa a la mayor brevedad. Es más, ya hay pérdidas, porque hay empresas que tienen productos perecederos que no pudieron entrar, y ya esos productos perecederos, y algunos que no son perecederos, pero que tenían que estar en plaza ya en los supermercados, en Costa Rica no están. Entonces, eso se va perdiendo. El riesgo solo para una empresa de perder es de 400,000 en venta, solo para una empresa. Ellos han considerado que en pago de estadías de transporte anda por 6.500, solo la estadía ahí, estar parados. Y si ellos tendrían que irse a almacenes, que es el tema que estamos viendo, que no procede como una solución, sino que lo que trae es mayores retrasos por una parte, y dos, mayores costos. El costo por maniobrar para enviar a una almacenadora solo para esta empresa representa $5.600. Esto considerándolo para 7 embarques que tienen en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que las empresas están haciendo es encontrar otras alternativas. Aparte de que está ahí parada su carga, ellos siguen teniendo pedidos que tienen que entregar. ¿Y qué están haciendo otras empresas? Están yéndose por la vía marítima y algunos por la vía aérea. Eso, en este caso de esta empresa, le representa un sobrevalor de alrededor de $18,000. Yo les estoy dando idea de lo que le costaría a una empresa. Imagínense cuántas empresas están haciendo lo mismo. Es el 40% de incremento si se van vía aérea.
Y el tema que habíamos hablado del ferry, que es una alternativa, no es mañana. Esa alternativa del ferry va a venir dentro de un mes o mes y medio. Entonces, lo que necesitamos es una solución para allá. Y la que no nos parece a nosotros viable, el tema de la propuesta de los almacenes, porque es demasiado oneroso, además que la carga puede malograrse. La propuesta que nosotros hemos hecho, o más bien con la que estaríamos más de acuerdo, es que después de levante en la frontera de Costa Rica, pues se vayan directo al lugar en donde tengan que entregar la carga. Estamos de acuerdo con un GPS, porque pues el GPS le va a dar seguridad de que el motorista va pasando por donde ha dicho que va a pasar, ¿verdad? Y se regrese. Ya las empresas tienen un protocolo, ya aquí se habló de un protocolo que está aprobado. De todas maneras, las empresas que están exportando, las que están importando, ya tienen sus protocolos y incluye el transporte. Por tanto, se está consciente de que, por supuesto, nadie quiere enfermarse ni quiere causar que otros se enfermen. Entonces, pues, lo que nosotros estamos es externando la necesidad de que esto ya tiene que solventarse, ya no podemos seguir así. Y ojalá que este día, pues, encontremos ya una solución y un acuerdo para poder salir de este impasse que tenemos. Gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Le damos la palabra a Medardo de Honduras. Medardo, ¿tenés apagado tu micrófono? Sí, Gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todos, colegas, y a todos los periodistas que están presentes en esta entrevista, esta conferencia. Pues en Honduras hemos estado nosotros también en contacto con el presidente de Catracho, que es la empresa de la cooperativa de transportistas de Honduras, y básicamente estamos realmente de acuerdo en las cifras las maneja oficiales también el gobierno, que alrededor de 100 contenedores son los que están varados ahí en las fronteras. Ya Honduras, como ustedes saben, pues publicó ya una nota de reciprocidad, que lamentablemente pues no es lo que queremos todos, sino que no queremos estancamiento, sino queremos que las negociaciones avancen y que se resuelvan los problemas que están teniendo actualmente, principalmente los conductores de los camiones, pues que están en situaciones precarias. Honduras tiene un comercio muy grande con Costa Rica, incluso somos deficitarios. Honduras exporta alrededor de 115 millones de dólares e importa casi 420 millones de dólares. O sea que en términos comerciales, Costa Rica más bien es beneficiada con esa balanza comercial, y más bien las medidas que están tomando sí nos afectan a todos, pero afectan en este sentido comercial más a Costa Rica por el balance de comercio. Incluso hay algunos los problemas que se están creando con estas notas y restricciones que se han cruzado. Es que me comentaba el presidente de Catracho que, por ejemplo, aquí en Honduras había un conductor tico con un camión tico que quería llevar flete falso de regreso ya una carga de Honduras, ya con la nueva restricción que le prohíbe a los costarricenses cruzar la frontera, ya no puede. Entonces, algún producto que iba para Nicaragua, también ya para el resto de Centroamérica, tiene esa trampa ahí. Entonces yo pienso que definitivamente pues tenemos que buscar un acuerdo, ir de la mano con los protocolos que está creando SIECA, que es el organismo regional que está regulando, y esperamos pues de que pueda llevarse a un feliz término. Para nosotros el valor de esos 100 contenedores en términos del producto en sí es alrededor de 2.1 millones de dólares, sin contar pues con los gastos que algunos de ustedes han dicho más o menos que se generan diariamente por efectos de ahí de la estadía, de la estadía que se está haciendo ahí en la frontera. Gracias, Medardo. Fanny, por favor, de Guatemala. Fanny, no tenés tu micrófono. Represento a la Asociación de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT. Nosotros le compramos
compramos a Costa Rica 700 millones de dólares, que en este momento no están llegando. Por lo tanto, pensemos en el impacto que está teniendo en la producción costarricense, en los empleos costarricenses, que al igual que todos nosotros, por la situación de la pandemia, económicamente el sector productivo de todo Centroamérica y del mundo entero está muy lastimado. Como sé que el tiempo es corto, yo quisiera aprovechar estos minutos para 3 mensajes importantes. El primero es que muy justificadas las razones por las cuales Costa Rica decide tomar este tipo de medidas. Todos estamos en lo mismo, todos no queremos ningún contagio más y todos queremos limitar cualquier fuente de contagio. Eso lo estamos haciendo todos. El día de ayer fue aprobado el protocolo sanitario del cómo se tienen que comportar los pilotos en todas las carreteras de la región centroamericana, aprobado por los 7 países, incluyendo Costa Rica. Entonces, al estar aprobado este protocolo de estrictas medidas de bioseguridad y evitar los contagios, suponemos nosotros que las razones que le causaron a Costa Rica tomar estas medidas quedan desvirtuadas. Por lo tanto, lo que urge en este momento, y eso es un mensaje a los responsables de la integración, a los presidentes, este protocolo tiene que entrar en vigencia lo antes posible. Decidieron que el 7 de junio. Debería entrar, de ser posible, el día de mañana. ¿Por qué? Porque todos tenemos ya 3 meses de entrenamiento práctico de las medidas que ahí se dicen. Ya aprendimos a lavarnos las manos, a ponernos la mascarilla, a estar a 2 metros de distancia, es un proceso que nos ha tomado varios meses a todos aprender, pero ya esos son 3 meses adelante. Por lo tanto, el protocolo podría entrar en vigencia. Adicionalmente, en esta discusión que hemos tenido, todos los países, incluyendo los pilotos, hemos asumido la responsabilidad de cumplir lo que Costa Rica disponga en materia de protocolo de sanitario. Entonces, por lo tanto, diría yo, está desvirtuada las razones. Segundo tema que quería hacer ver, es lo que ya explicó la colega y los demás colegas, es que quedan apenas 2 temas por resolver para que esta crisis que ha causado tanto daño pueda salir adelante. Uno es el tema de los almacenes fiscales. Eso no es viable. El aumento de costos lo tendríamos que pagar los consumidores. Destruye la competitividad de Centroamérica y por lo tanto vamos a seguir siendo invadidos por los productos más competitivos de México, de Colombia, de China, de donde ustedes quieran. No es posible para la competitividad, para conservar las empresas y conservar los empleos. Por lo tanto, ese problema en las condiciones que ciertamente reconocemos y aceptamos, que Costa Rica ha ido flexibilizando desde el día 16 de mayo, 18 de mayo al día de hoy, por lo menos ya solo quedan 2 temas. El segundo tema que queda pendiente de resolver son los días, las horas de estadía. La propuesta que tenemos ahorita no alcanza. Son 350 kilómetros para llegar a San José, no sé a dónde están los depósitos, puede averiarse en el camino. Con la cola que tenemos, no es que va a llegar mi camión y el depósito aduanero está solo esperándome a mí, con todo el mundo listo ahí para atenderme. Seguramente me voy a tener que ver con una cola de 1 día, de 2 días, de 3 días. Esas horas no alcanzan. Y si los transportistas llevan ya hasta un GPS, tienen un lugar para comer, un lugar para poner la gasolina, tienen que permanecer dentro del vehículo, dormir dentro del vehículo, ya no se justifica por qué limitarle las horas, limitar recoger carga y ir a depósitos aduaneros. El tercer punto, y quizás el más importante mensaje que yo quisiera dejar en esta conferencia. La experiencia que hemos vivido estas 2 semanas nos ha demostrado que 40 años o 50 años de integración se pueden poner en un cesto con las decisiones de un solo país. La frontera se cerró, no importaron 28 kilómetros de cola de un lado, 15 kilómetros de cola de este, productos perecederos, 1,000 personas en condiciones inhumanas, la integración se rompió. Ciertamente, las reglas del comercio mundial permiten que por razones sanitarias un país puede tomar medidas, pero
este país, esta integración tiene reglas, tiene leyes. Demostramos que eso se debió haber hecho en consenso, se debió haber hablado. Entonces, nos saltamos sobre toda la legislación centroamericana, nos saltamos sobre quienes tienen que poner orden. Entonces, mi mensaje es que la situación en que estamos en este momento es un llamado a las instituciones de la integración que reconocemos que han estado trabajando, es que reconocer que aquí ha sido maratónico para las autoridades, ya lo mencionó nuestra colega de Costa Rica, ha sido maratónico para los ministros de Economía, la gente de Salud, la gente de Migración, la gente de Aduanas, y también es un llamado a los presidentes, porque si yo me pusiera en sus zapatos, lo que más me estaría preocupando en este momento, cuando ya resolví el problema central, que es una legislación para cuidar la salud de todo el mundo, es que demostramos que podemos quebrar la integración de un momento a otro. Porque no solo un país lo hizo, el otro le puso represalias, el otro también le puso represalias, y eso lo vivimos. Eso es sumamente preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Ahora vamos a proceder a las preguntas y las respuestas. Sin embargo, solamente algunos datos que yo creo que son importantes. Por ejemplo, la propuesta de enganche y desenganche, eso anda aproximadamente como $1,500. Si se hace, eso anda como en $600. Los falsos fletes cuestan como $1,200. Los costos marítimos incrementan entre 40 y 70%. Es decir, aquí estamos hablando de que todas estas medidas tienen costos muy altos. ¿Qué sucede? Y Fanny lo explicó claramente. Si se suman estos costos al transporte y esto se ve afectado el comercio centroamericano, entonces es más fácil traer mercancía de Colombia o de México, porque va a estar más barato. Entonces, esa es la parte de la competitividad que nos quita. Ahora, si nosotros también vemos que en la región tenemos 10,000 millones de dólares en transacciones, de acuerdo a la CIECA, eso significa que nos cuesta 27 millones de dólares el día, más o menos. Me pueden decir, bueno, sí, pero es que hay unos productos que no se pierden, los perecederos sí se pierden, otros no. Lo que sucede es que el producto que no se consume esta semana, si bien es cierto que no se pierde físicamente, pero se pierde el negocio en sí, porque no es como que vos vas a llegar al supermercado, vas a comprar, querés comprar un queso, no lo encontraste, pues te vas sin el queso, pero no es que regresas la semana que sigue y vas a comprar 2 quesos. Eso no se da, simplemente ya la transacción, el negocio se pierde. ¿Y eso qué implica? Implica pérdida de empleo. ¿Qué implica pérdida de empleo? Implica más pobreza. ¿Qué implica más pobreza? Problemas de salud. Entonces, aquí lo que queremos evitar, más bien lo que está sucediendo, nos está llevando a crear nuevos problemas sanitarios, más cuando con la época lluviosa están las enfermedades como el Zika, el chikungunya, el dengue, que empiezan a afectar, y tenemos también una serie de personas que bajo condiciones que no son humanas en realidad, están siendo afectados, y hay que definitivamente buscar cómo romper esas colas, porque ahí el problema de salud de esta gente también está siendo afectada fuertemente. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que en este momento tenemos que, y Fanny lo decía, la integración centroamericana tiene que regresar, tiene que ser activa y efectiva, porque no puede ser de que simplemente por un cierre técnico que hizo Costa Rica, la integración centroamericana. Nos están haciendo llegar. Desde Guatemala, Urias Gamarro tiene 2 preguntas. Uno, la estimación global del efecto de esto en el comercio en términos monetarios. Y la segunda es el retorno de los medios de transporte. Si ya hay alguna instrucción por parte de los exportadores de los diferentes países de que regresen ese transporte a su destino. Bueno, en términos económicos, yo acabo de dar una cifra.
Tal vez alguien más quiere contestar sobre la parte del transporte, por favor. Bueno, vamos a ver, la pregunta es cómo están regresando los transportistas. Vamos a ver, lo que supimos... El número de unidades quieren. Bueno, la estimación que se ha tenido es de más o menos, si habían 900 pilotos ahí detenidos, bueno, hay diferentes cifras porque lo que ocurre es que muchos se han estado regresando, ¿verdad? O sea, la carga ha sido redirigida hacia otros países y regresando hacia sus lugares de origen, ¿verdad? Pero se ha hablado en los últimos días de más o menos 900 personas que están ubicados ahí. 900 pilotos significan 900 unidades. Ahí se puede hacer un cálculo. Si habían 28 kilómetros de carga, cada camión mide aproximadamente, digamos, mide exactamente 25 metros. O sea que en un kilómetro tenemos, si hay 25 metros, en un kilómetro tenemos 4 camiones. Eso multipliquémoslo ahí rápidamente por 28 y podemos determinar el número exacto de unidades que estaban del lado de Costa Rica. Del lado de Nicaragua son 15 kilómetros, hagamos el mismo cálculo, si en cada kilómetro hay 4, multipliquémoslos por 15. Lo que supimos es que el día de ayer, con un arreglo que hicieron con Panamá, se empezó a mover la cola que se tenía entre Costa Rica y Panamá para despejar la cola y siempre llegando a depósitos aduaneros en Panamá. Del resto de países no ha habido ningún acuerdo para ir a esos depósitos aduaneros y por lo tanto sigue la misma cola, la misma cantidad de vehículos ahí parados. En cuanto a las cifras, bueno, ya expliqué que Guatemala exporta a Costa Rica 161 millones de dólares, pero importa desde allá 700 millones de dólares. En el caso, vamos a ver, aquí lo tenemos. El Salvador exporta... a abril exportamos 80 y las importaciones a abril fueron de 112 millones. Sí, es que aquí las cifras que tengo a la mano. Eso es lo que podría dar en cuanto al dato del comercio con Centroamérica. Tal vez sumarle, Guillermo, la otra pregunta que indicaron es que si ya teníamos en algunos países indicación para el retorno de unidades. El Salvador no tenía todavía una normativa para que las unidades o la carga pudieran regresar, porque por supuesto esto significa una normativa específica y ya la tenemos. Ayer la normativa salió de parte de aduanas y ya estoy entendiendo que varias unidades están haciendo ese movimiento para retornar, porque no pueden estar esperando ahí, entonces ya pueden retornar y no van a tener ningún problema al ingresar su producto de regreso al país. No es lo ideal, porque definitivamente nosotros estamos como evaluando, ¿verdad? ¿Será que ahora tal vez hay una solución y no es necesario ese retorno? Pero hay unas empresas que han decidido sí retornar, porque igual el producto se les malogró. Es más, ya tenemos ejemplos de empresas que han tenido que retornar y el producto estaba malo incluso. Así que esa pregunta que se hizo, sí, definitivamente ya tenemos la normativa para el regreso en El Salvador. Guatemala entiendo que también tiene la normativa para el retorno de las unidades, ¿verdad? Es correcto, los directores de aduana emitieron una disposición para el retorno. Y tengo los datos. El Salvador exporta 1.384 millones, Honduras 1.003 millones, Nicaragua 549 millones, Costa Rica 429 millones hacia Centroamérica y Panamá exporta 244 millones de dólares. Esas son exportaciones e importaciones. En general, Costa Rica tiene balanza positiva de arriba de 261 millones con nosotros y explicaba Honduras que también tiene
balanza positiva, lo cual implica que el daño causado en estos días es importante. Y en particular está muy afectada la producción costarricense. Y tal vez para la pregunta esta para Coexport, la aduana de El Salvador inició un proceso para reimportación. ¿Qué costo tendrá ese proceso y pérdida? Mira, no les puedo decir en este momento el costo realmente que se tendrá, ni la pérdida, porque como dije, eso fue ayer y es ahora que ya se están tomando esas decisiones y es cuando podríamos evaluarlo mejor. Lo que sí es que habría que tomar en cuenta que yo di al principio unas cifras de lo que a una tan sola empresa le cuesta tener ahí su unidad parada. Y a eso hay que sumarle el costo de regresar la unidad. O sea, es como que si pago yo un transporte para ir a Costa Rica, hoy pago ese transporte para venir de Costa Rica. O sea, ahí tendríamos que hacer números en cuanto a que creo que anda por alrededor de $1,000, 875, dependiendo de lo que es la carga, ¿verdad? Pero además de eso es el costo de haber tenido a estas personas ahí y no haber llevado a su destino final el producto. O sea, eso tendríamos que estimarlo y creo que se lo podríamos dar ya mañana cuando tengamos esos casos de empresas que han retornado del todo a El Salvador. El caso que tengo es de una empresa salvadoreña que retornó se vino por Honduras. Entonces no perdió el embarque, pero retornó por Honduras. Entonces no tengo el dato de ese costo. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Solo para completar la duda de Leo Ibarra, ya más o menos te dieron los datos de cuánto está varado en las fronteras, pero ¿cuánto tiempo, dice Leo, tardaría en despachar o despejar esta cantidad de carga que está en los 28 kilómetros? Tal vez aquí solamente son 40 unidades por kilómetro y hay 40 kilómetros, entonces hay 1.600 unidades más o menos, ¿verdad? Eso es un montón de unidades y eso no va a ser solucionado rápidamente porque va a estar en dependencia de la capacidad productiva que tenga la frontera para efectos de ir despachando unidades una tras otra. Entonces, esto puede tomar, asumiendo de que se trabajan 24 horas, ¿verdad? Que ese es otro problema, que no se ha estado, pues la frontera, al menos la frontera por el lado costarricense no abre 24 horas. Entonces, aquí estamos hablando de que 1.600 unidades, asumiendo que se pueda despachar una por hora, serían 1.600 horas. Es decir, aquí estamos hablando que es mucho tiempo. Entonces, había otra pregunta que dicen que si vemos la luz al final del túnel. Miren, en estas cosas de negociaciones hay un principio básico. Nada está negociado hasta que todo está negociado. Y no está todo negociado aún. Entonces, las afectaciones aquí son enormes. Preocupante para Costa Rica porque ahí hay 1.500 exportadores. Costa Rica es el mayor exportador hacia Centroamérica. El resto de los países centroamericanos tenemos déficit comercial con Costa Rica. El más afectado es Costa Rica. Y eso tal vez lo puede decir Laura, pues más que ella, más que nadie, ya siendo ella de Costa Rica, sabe pues de esto. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a doña Laura, y tal vez es para que ustedes nos digan quién podría responder esto, es sobre el lineamiento de bioseguridad del COVID para transporte de carga terrestre en Centroamérica que se aprobó ayer. Nos están pidiendo una opinión de cómo es valorado por los directores de FECAESCA. Y le damos la palabra a doña Laura para conocer para hablar de pérdidas, porque varios están preguntando alrededor de pérdidas y costos. ¿Cuánto está significando estas pérdidas para Costa Rica? Sí, claro. La pérdida para Costa Rica por día son 6.700 millones de dólares por día. Aquí lo que a nosotros más nos preocupa, por supuesto, Costa Rica es uno de los países más afectados porque tenemos un gran comercio. Son casi 1.000 empresas las que exportan hacia los países centroamericanos.
Nos preocupa porque muchas de ellas son empresas pequeñas y medianas y principalmente porque muchas solo tienen ese mercado consolidado. Ya de hecho, según los datos de la promotora de comercio exterior, en abril las exportaciones bajaron en total en un 5% y con esta afectación que se nos dio ahora en el mes de mayo, pues lamentamos los números que vamos. Nos preocupa porque muchas de ellas son empresas pequeñas y medianas y principalmente... Muchas gracias, doña Laura. Con respecto al lineamiento de bioseguridad, le pedimos a Sí, el protocolo de los lineamientos de bioseguridad es el detonante para resolver este problema, porque lo que causó el problema, según lo expresado por las autoridades de Costa Rica, era que los transportistas estaban entrando sin medidas de control. Por eso instalaron los hisopados y efectivamente encontraron que varios grupos, aproximadamente 29 o 30, de distintos países, unos eran de Panamá, otros eran de Guatemala, otros eran del mismo Costa Rica, otros eran de distintos países, dieron positivo. Entonces, esa fue la razón. Pero al aprobarse las medidas de bioseguridad que tienen que aplicar todos los transportistas terrestres al circular entre la región, y ahí se incluyen todas las medidas que aprobaron los 7 países, entonces las causas de este problema están desactivadas. Entonces, el tema que sigue es la vigencia. De aquí al 7 de junio es demasiado tiempo. No podemos tener 7 días más esa cantidad de vehículos parados y sobre todo el comercio parado, desabastecido de insumos que son vitales para la misma. Solo Guatemala exporta a Costa Rica medicamentos, que son en medicamentos 28 millones de dólares, en papel higiénico 14 millones de dólares, en pan, en jabón, son 8 millones en pan, en jabón y productos higiénicos son cerca de 10 millones. Entonces, todo eso, ¿de dónde se están abasteciendo los costarricenses? Pues a lo mejor de Colombia, digamos, ¿verdad? Pero justamente todo eso va en contra de la integración. Entonces, por lo tanto, los protocolos de bioseguridad regional para los transportistas es vital. Ha sido, digamos, como dije, el detonante para que esto se resuelva. Y creo yo que sí tienen que intervenir ya los presidentes por las razones que explicaba anteriormente de en riesgo 40, 50 años de esfuerzo construyendo integración. Tenemos una pregunta con relación al ferry. Si es viable realmente tomando en cuenta el tiempo e infraestructura. No sé si Coexport pueda aportarnos ahí. Sí, nosotros creemos firmemente que sí es viable. Ya se han hecho los estudios, ya se tiene todo listo como para que el ferry funcione. Del lado de El Salvador, incluso ya está toda la instalación lista, con todo lo necesario. Falta el lado de Costa Rica, Laura nos puede ir decir un poco más, incluso se habló del puerto Golfito, es más, las 2 empresas con las que se están conversando, ya no solo se está hablando de la carga con todo y la unidad de transporte, sino carga desenganchada, que eso facilitará y podrá llevar más unidades. No es la misma efectividad, no es lo que buscábamos nosotros, más buscábamos que fuera toda la unidad en el ferry, pero parece ser que también el problema es los barcos, o sea, la nave, el ferry en sí, no es que está de traerlo mañana, sino que la empresa que va a hacer eso tiene que tener seguridad de todas las condiciones en las 2 puntas, tanto en El Salvador como en Costa Rica. Lo bueno del ferry es que esto después se puede volver un producto, vaya, digámoslo así, o una facilidad que ya no solo va a ser El Salvador, Costa Rica, sino puede ser también Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. O sea, puede ir creciendo y esto imagínense el problema que tenemos ahora. Y lo expresábamos muy bien. El año pasado fue la huelga que se tuvo y no se podía pasar. Eso fue del lado no fue una huelga, fue el bloqueo en Nicaragua. Y todo este tipo de problemas se resuelven si se tienen otras vías alternativas. Por eso es necesario tener esa vía alternativa abierta. Entonces creemos que ahora ya hay un compromiso serio, ya se ha expresado por parte de Costa Rica también el compromiso de echar a andar en Puerto Golfito o si no, igual en Puerto Caldera,
el tema del ferry. Pero como dije antes, este es un proyecto que no creemos que esté listo antes de un mes, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Guatemala y para Honduras. ¿Qué inconvenientes han experimentado para exportar hacia el mercado salvadoreño debido a las restricciones nacionales? Entiendo que si bien no es un caso de Costa Rica, también acá tiene limitantes. Bueno, no tenemos problemas para exportar a El Salvador. Están los problemas tradicionales de siempre, ¿verdad? Sí, que a veces no hay agilidad ni facilidades agilidad sobre todo, ¿verdad? Nos hace falta seguir creciendo en la informatización y procesos electrónicos. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo, pero de vez en cuando, pues sí, surgen problemas por disposiciones de las autoridades aduaneras en El Salvador, y ahí Silvia nos puede explicar un poco más. Pero nosotros, pues, los problemas que estamos teniendo ahorita es ese congestionamiento y ese paro que hay en la frontera de Costa Rica, que de paso hay que agregar que Costa Rica reitera que no ha cerrado la frontera, solo puso requisitos para que no se pueda pasar, ¿verdad? O para que no pueda aceptarse que se puede pasar, porque es inviable, porque es demasiado caro, por las razones que aquí ya se han explicado. Sí, yo creo que en ese tema del paso, incluso nosotros se ha mejorado considerablemente todos esos problemas que teníamos del paso de aquí a Guatemala o de Guatemala hacia El Salvador y para abajo, ¿verdad? Yo creo que las aduanas se han estado poniendo muy de acuerdo en esto. Estábamos antes de la pandemia con esa situación, ¿verdad? Incluso estábamos en El Salvador haciendo un sistema de declaración anticipada, que ya lo tiene Guatemala, y esto podría facilitar, ¿verdad? Yo creo que no, en este momento no hemos tenido ningún reporte de problemas entre Guatemala y El Salvador, ni entre El Salvador y Honduras o Nicaragua. El problema es que Nicaragua, pues, en este momento, pues, ha cerrado su frontera. Entonces, ahí sí tenemos problemas porque las empresas, pues, no pueden pasar hacia Nicaragua tampoco. Entendiendo yo que ahora hay una facilidad para los que retornan, ¿verdad? Ahí Guillermo nos puede explicar mejor. Don Guillermo, ¿quisiera agregar algo? Sí, de parte de Honduras me gustaría agregar, sí, la realidad es que tampoco hemos visto, yo creo que antes de todos estos problemas, los esfuerzos que se han hecho de la Unión Aduanera han venido facilitando bastante el comercio, principalmente entre Honduras y Guatemala, y El Salvador estaba en ese proceso. Sí hemos tenido de parte de del presidente de Catrachos, me comentaba ayer de que sí, algunos contenedores que han regresado, creo que principalmente de lácteos, productos que son más perecederos, sí han tenido una colaboración del gobierno de Nicaragua, o sea, los han dejado regresar sin ningún problema. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Leo. Dice, ¿esta situación puede causar eventualmente una escasez de personal y camiones en la región? Me imagino que se refiere a las unidades que ya están varadas en los 28. Yo pensaría que no. No, pensaría que no, ¿verdad? Y ya que toca el tema de las unidades de transporte, tenemos que recordar que hay empresas que tienen una cantidad importante de unidades de transporte, se dedican a eso, pero hay una buena cantidad de transportistas que ellos tienen una sola unidad y ellos son el propio conductor de la unidad. Son muchos. Lo que sí puede provocar una situación como esta es digamos, dejar pues prácticamente desempleados o sin actividad económica a estas personas. Y por el contrario, ahí habría más bien una abundancia de unidades disponibles. Y por eso es que esto se tiene que ver en una forma integral, ¿verdad? Hay que ver el impacto que tiene en la economía de cada país, en el sector productivo de cada país, empezando por el propio costarricense. Para nosotros también es muy importante ese mercado. Todo el mercado, sí, Centroamérica es nuestro segundo mercado, como dice Laura, ¿verdad? Como dice Laura de Cadesco. Tiene que verse también a la par de la pandemia y que
todos los países están en su derecho de imponer las medidas y controles que desean, aplicables, viables, como se hace en todo el mundo. Como hizo Francia, España, Italia en momentos tan difíciles, el comercio nunca fluyó, nunca dejó de fluir, mejor dicho. El paso por fronteras, ¿por qué los aeropuertos siguen cerrados para las personas, pero abiertos por la carga? En todo el mundo, los puertos abiertos para la carga, las fronteras y carreteras también. No he hecho la investigación, pero me parece a mí que este es el primer caso en el medio de la pandemia en que el comercio, el transporte, deja de fluir entre fronteras, porque es vital. Por eso es que nadie ha dicho, yo no encuentro qué comer, porque estamos todos abastecidos, estamos abastecidos de medicinas, ciertamente desabastecidos de equipos de protección, de las pruebas, porque eso no había existencia en el mundo, nadie esperaba esta cosa. Eso ha sido lo único, ¿verdad? Entonces, el transporte es vital. El transporte es la sangre que lleva la vida económica de las carreteras que llevan la vida económica a los países. Gracias. Vamos a darle... Tal vez aquí, disculpa Marlene, quiero añadir algo. Recuerden que aquí son 4 partes las que están en realidad involucradas en todo esto. El gobierno, los transportistas, los exportadores y los importadores. Y el acuerdo tiene que incluirlos a todos. Es decir, no puede quedar uno por fuera. Gracias. Y las instituciones de la integración, ¿verdad, Guillermo? Que juegan un rol muy importante, han trabajado duro. Y ya, pues, ya, si la causa está desactivada y Costa Rica necesita ser muy estrictos, nadie ha dicho nunca que no esté dispuesto a cumplirse lo que se refiere a lo sanitario. Sí, y ahí, en este sentido, cuando Costa Rica hace su cierre técnico, es decir, no te deja entrar, pero está abierto, pero no te deja entrar, entonces es un cierre técnico. Inmediatamente la reciprocidad viene de Honduras y de Guatemala. Posteriormente, Nicaragua, en solidaridad, cierra la frontera para que esto se arregle, ¿verdad? Pero hay que ver cuál es el orden de la cosa, ¿verdad? Esto tuvo un camino, pero todo inicia por esos decretos que saca Costa Rica, que lo hace también sin consultarle a su propia empresa privada. Simplemente lo hicieron. Ellos pues debieron que haber tomado en cuenta implicaciones reales con su propia empresa privada antes de hacerlo, independientemente que tienen toda la razón en proteger a sus personas y a sus ciudadanos, pero como decía Fanny, con los protocolos adecuados y con la experiencia que se ha construido en estos meses, definitivamente la protección a los ciudadanos se da, pero se da correctamente, sin afectar a los otros ciudadanos que pierden empleo, que entran en pobreza y que son afectados por estas medidas unilaterales. Muchas gracias. Vamos con el último comentario alrededor de la pregunta del protocolo. Dice, como hemos dicho, el punto es la puesta en vigencia de los protocolos. El 7 de junio es muy lejos, pero tampoco hay luz que sea antes. ¿Cómo harán? ¿Qué día creen que están listos para implementarlos? ¿Y cómo harán para que los transportistas que están varados los implementen con seguridad? Que, por cierto, indica nuestra amiga Jessica, seres humanos que están con alto riesgo de contagio o de que se le agrave alguna enfermedad que puedan padecer. Yo creo que esa pregunta es el mensaje para los presidentes, los ministros de Economía, ministros de Salud y las instituciones de la integración, ¿verdad? Porque si Costa Rica pudo emitir estas medidas que provocaron este problema, pues Costa Rica las emitió el 16 y las implementó el 18. Entonces, si las aprobaron ayer, pues contamos 2 días, pues las tendríamos para el lunes. Podría uno pensar en la lógica empresarial, desconozco cuáles son los procesos. Pero sí, no, yo sí creo que todavía falta mediar ahí un proceso de negociación política con el gobierno de Costa Rica. Hay una pregunta más para doña Laura y don Guillermo.
Ayer el gobierno nicaragüense llegó a un acuerdo para implementar medidas recíprocas a los transportistas costarricenses. ¿Cómo afecta esto a la exportación costarricense? Y además afecta de alguna manera a las empresas nicaragüenses el hecho de que los ticos tengan que salir vacíos. Mira, es igual, es decir, porque al ser estas medidas recíprocas es, si vos me haces esto, yo también te lo hago. Entonces aquí, pero esa no es la forma en cómo se debe resolver este problema. Este problema se debe resolver viendo que hay una oportunidad hacia el futuro para mejorar la integración centroamericana. Si bien es cierto que esto ha sido una restricción, pero yo creo que de esta restricción van a salir oportunidades para mejorar la integración. Al menos esa es mi esperanza. Pero obviamente en este proceso de negociación, vos no me das, yo tampoco te doy. Hay que empezar a dar. Aquí Costa Rica es el que tiene que empezar a dar, porque ellos fueron, Costa Rica fue quien inició todo este proceso. Entonces, a medida que Costa Rica pueda ir flexibilizando sus posiciones, lo cual ha hecho, pero muy poco, pero ha habido algún tipo de flexibilización. Le digo que hay como 40 medios de comunicación. Entonces, aquí estamos hablando de que a medida de que esto pueda irse desarrollando más, entonces podemos nosotros ir siendo recíprocos a las aperturas que Costa Rica haga. Tal vez Laura quiere responder también. Y aprovecharíamos la intervención de doña Laura a la siguiente pregunta también. De María Siu, de Diario Extra Costa Rica, pregunta si los empresarios están dispuestos a pagar por las pruebas de testeo de los transportistas. Bueno, en relación al tema de Nicaragua, tomó sí medidas recíprocas, pero nos continúa con la frontera cerrada, por lo cual entonces tenemos el gran problema de los 15 kilómetros ahí con esta gente, que es nuestra mayor preocupación. Y en lo de las pruebas, estas no han sido negociadas. Entiendo que inclusive la empresa privada costarricense le dijo al gobierno que dado que Costa Rica es el único país en la región que permite que los privados hagan pruebas, que ellos podían movilizar estaciones móviles a la frontera para hacer las pruebas, pero que el gobierno de Costa Rica negó esa solicitud de las empresas privadas costarricenses para hacer pruebas y montar un laboratorio móvil en la frontera. Entonces, es decir, aquí hay muchas cosas que ir solucionando, pero espero que tanto los gobernantes como las instituciones de la integración centroamericana encuentren una solución ya a este problema. Es que, vamos a ver, aquí el problema, aquí hay dos problemas. El más urgente es que hay 1.500 transportistas parados en condiciones que no son correctas. Ese es un problema grave. O sea, eso es un foco de enfermedad, y adicionalmente hay un gran irrespeto a los derechos humanos. Esto tiene que ser solucionado ya. Es esa emergencia. Pero además de eso, la integración centroamericana, es decir, la facilitación del comercio. Eso tiene que también verse urgente, porque la urgencia está en función de garantizar de que esto fluya como debería de estar fluyendo, garantizando siempre la salud de los ciudadanos de los países de la región. Guillermo, yo creo que tal vez hay que sumar el tema no sumar, es volver a reiterar, y lo que dijo Fanny fue muy correcto, de que si ya se tiene un protocolo de bioseguridad, que esa era la situación por la cual Costa Rica estableció este tipo de limitaciones, pues siendo que ya eso ya está el camino abierto. Entonces, lo importante es agarrar ese protocolo, como la Biblia, por decirlo así, ¿verdad? Aplicar ese protocolo y que pase adelante y que se desentrampe todas estas líneas que tenemos, o todas estas unidades de transporte que están ahí varadas.
esto que tú estás diciendo se va a ir sumando definitivamente y va a ir mejorando el sistema. El problema es ¿cómo se llama? El problema es el que tenemos en este momento. Miren, yo no sé si a la región, a toda la región se le ha anunciado esta tormenta que viene sábado, domingo, lloviendo todo el día. O sea, ustedes imaginan a todos estos transportistas debajo de la lluvia sin parar en la carretera. O sea, el tema es cómo desentrampar este momento. Se puede ir mejorando porque va a tener que ser, pero el momento es ahora. Desentrampar esa línea. ¿Cuánto va a tomar? Va a tomar su tiempo, pero hay que empezar ya, porque ya se tiene el protocolo. Y esa idea de llevar, por supuesto, las pruebas ¿cómo se llama? A la frontera, es una idea excelente, ¿por qué no? Entonces, esas son las alternativas que hay que ir viendo y lo importante es, y perdonen y disculpen que hablé y tomé la palabra porque sí tengo que excusarme también, que tengo que retirarme, pero que el tema es resolver este impasse que tenemos en este momento y dejar que esa carga ya entre a Costa Rica lo más rápido posible con las alternativas que hemos dado, sin que sea pasarlo por un almacén fiscal. Sí, ahí tal vez solamente estar con ustedes, me tengo que despedir. Muchas gracias, Silvia. Ahí solamente añadir lo siguiente. Miren, se hizo un protocolo biosanitario, pero se necesita garantizar que existe el protocolo migratorio y que existe el protocolo aduanero. Ahí es donde está pegada la cuestión. Es decir, mientras no se resuelva lo migratorio y lo aduanero, vamos a seguir en lo mismo. Pero como dice Silvia, tenemos ya la base del protocolo de bioseguridad, que es el sanitario. Fanny, quería decir algo. Tu micrófono, Fanny. Sí, yo quería cerrar con mensajes muy concretos. Ya tenemos un protocolo sanitario, se desactivan las causas de las medidas. Costa Rica quiere volverse más exigente con las medidas sanitarias, pues, que sean cosas que sean viables, aplicables, que si quiere mantener encerrado al piloto, que si ya le puso el GPS, que ya estableció la ruta fiscal a donde tiene que descargar, nadie ha dicho que no quiere aplicar medidas sanitarias. Que son 2 temas los que quedan para cerrar lo que Costa Rica todavía ha aplicado. Ha sido aquí reiterado que el tema de los depósitos aduaneros es oneroso, perdemos competitividad y que aplica medidas recíprocas los otros países y por lo tanto Costa Rica pierde competitividad. Entonces estamos causando más daño a la economía de lo que ya está causando la pandemia y ese daño en la economía todos sabemos que a dónde va a dar es a la gente más pobre, a la gente que se queda sin empleo. Y el tercer mensaje que yo quiero concretar es que las instituciones de la integración y ya al nivel más alto de los países, que es el nivel político más alto, los presidentes, lo que ha pasado en Centroamérica, donde hemos visto que en 2 semanas todo lo construido se puede destruir, es algo que debe de preocupar muchísimo. Y por lo tanto, es obligado que ya puedan reunirse, habiendo avanzado tanto como han avanzado ya los ministerios, a resolver esta situación lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Si los directores están de acuerdo. Bueno, solo me quedó una pregunta que creo que Panamá nos podría aportar. Es ¿cuál es la situación actual en la frontera Panamá-Costa Rica y si se han estimado pérdidas entre estos países? Sí, las cifras que nos da el Consejo Empresarial Logístico de Panamá, COEL, estiman las pérdidas en 1.5 millones de dólares diarios. Si ya tenemos más de 10 días, pues estamos hablando de pérdidas de más de 15 millones de dólares en este periodo. Creo que es importante aquí enfatizar lo que nuestros colegas han mencionado de que el comercio internacional, y yo creo que aquí no hay una situación ganar-ganar, pero el tema del transporte terrestre es un tema que es un pilar
para la competitividad del comercio regional. Y estamos abriendo la puerta simplemente porque al final tú tienes 2 semanas una empresa que necesita traer empaques. Va a buscar donde busca, va a ver dónde los busca. No se puede parar. Entonces, al final estamos perdiendo puestos de trabajo. En Panamá ya el Ministerio de Trabajo tiene 237,000 contratos de trabajo suspendidos por las medidas de cuarentena y económicas que se han tenido que tomar por el tema de salud. Y para nosotros es de suma importancia cada posición de trabajo y creo que para la región es igual. Entonces, creo que es urgente que se busque una solución lo más rápido posible. El tema de los recintos fiscales, efectivamente, hay carga de Panamá que está yendo hacia Costa Rica, no hacia destinos más allá de la frontera norte de Costa Rica. Sin embargo, son cargas que ya habían iniciado y que tienen que llegar a destino. Sin embargo, desde el punto de vista de competitividad y de costo, eso no va a ser sostenible. Todas las empresas están buscando alternativas por vía marítima, que en estos momentos es más costoso y está sobresaturado en términos de capacidad. Por otro lado, el tema de los recintos fiscales tampoco resuelve el tema de carga que va en cisternas y a granel. Tenemos una empresa que exporta, necesita enviar más de 100 cisternas al puerto de Golfito y ahí no aplica un tema de recinto fiscal porque es inviable. Entonces, hay temas que se tienen que definir, se tienen que abordar. Nos unimos al llamado de respetar, obviamente, los protocolos que se tengan que cumplir desde el punto de vista de salud, pero la situación es insostenible y necesitamos una solución para que el comercio regional fluya. Gracias, Marlene, a todos los que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Con esto creo que llegamos al cierre de esta conferencia de prensa. A los amigos de la prensa les recuerdo que fue transmitido por Facebook, tanto en Cadesco como en Agexport, en los sitios de Agexport y Cadesco. Así que cualquier duda o si quieren retomar algunos datos que dieron los directores, pueden buscar en estas redes sociales la transmisión. ¿Alguna despedida de cierre? Sí, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las podemos aclarar. Solamente una última pregunta. Decía aquí que si se recomienda detener el envío de mercancías. No, las empresas al ver esto no están enviando mercancías. Están buscando alternativas. Entonces, pues, eso se hace por la forma natural de actuar, pues. No es como que una recomendación, no lo mandé, sino que simplemente está lleno, no va. Bueno, cualquier cosa, estamos, como les digo, a las órdenes, cualquiera de nosotros, y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta rueda de prensa centroamericana, con actores centroamericanos y con los medios centroamericanos. Creo que es bien importante hacer este tipo de conferencias de prensa regionales cuando estamos viendo un problema regional. Muchas gracias a todos.